Nostradamus, sujeto descubrió forma de ver cosas en el futuro. ¿Cierto o falso? Acompáñame a descubrirlo. Hola a todo el mundo, bienvenidos a The Call. Yo soy M. Bueno, empezamos un nuevo año, 2023, ya con nuevas dudas de lo que nos depara estos 12 meses que vienen. Y como cada año siempre se recurren a personajes que han intentado, bueno, no han intentado, más bien, que dejaron libretas, libros, anotaciones en donde se auguraban cosas para la humanidad. En este caso, uno de los más famosos, pues obviamente es parte de la cultura popular, y uno de los cuales, de los que más y uno de los que más se le ha dado foco, pues ha sido Nostradamus. Sin embargo, veremos un poco más acerca de aquellas predicciones, ya que es muy común encontrar en internet o YouTube videos sobre las escalofriantes profecías de Nostradamus para este año, y así un chingo de tiempo atrás, ¿no? Pero vamos a ver, realmente una vez que te pones a investigar y dices, pues creo que nunca dijo en específico esto. Creo que ya es más mamada tuya, ¿no? Entonces vamos a ver qué pedo. Si sí, no, ya al final de cuentas tú decidirás qué show. Pero bueno, una breve introducción de la persona de Nostradamus. En este caso, Michel Nostradamus, Michel de Notre Dame. En este caso nace el 14 o más o menos el 21 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy de Provence, Francia. Donde se supone que existe todavía el lugar donde nace, y se bautizó bajo el nombre de Michel. En este caso fue uno de los 9 hijos del notario John, o más bien Jacques, de Notre Dame, y Rainier, nieta de Pierre de Saint-Rémy, que trabajó como médico en Saint-Rémy. Perdón por la pronunciación horrible, pero en este caso la familia del papá se originó, era originalmente judía, pero el padre del señor, pues, no de Nostradamus, sino del papá, Crescoas, un comerciante de granos que vivía en Aviñón, se convierte al catolicismo en 1459 y toma el nombre cristiano de Pierre y el apellido Notre Dame, Nuestra Señora, para que vean que hay gente preparada en este canal. Esto fue porque desde la santa en la que el Señor se convirtió al catolicismo. Entonces, esto de alguna manera, aquí de acuerdo con nuestras notas, la persona más antigua que puede identificarse del lado paterno es Agustín de Carcassona, que murió. No, ese es más italiano, ¿no? Suena como más cantado. Agustín de Carcassona, que murió cerca de 1420. Los hermanos de este señor, de Michel, incluyen a Delphine, Jean, Pierre, Héctor, Louis, Bertrand, Jean II y Antoine. Y poco más. Y bueno, y esto realmente no se sabe mucho de lo que ocurrió en su infancia, aunque se dice más bien que fue educado por su bisabuelo materno y John de Saint-Rémy, que se ve socavada por el hecho de que este último desaparece del registro histórico después de 1504, cuando el niño tenía solo 1 año de edad. Ok, interesante. A la edad de 15 años, Michel ingresó a la Universidad de Aviñón, en Francia, en donde estudia el bachillerato. Después de 1 año, acredita, en este caso, acreditar el trivium, unión existente durante la época media, o más bien la época de la Edad Media, de 3 materias, que era gramática, retórica y la lógica. Tiempo en este caso en donde busca una nueva institución donde continúa sus estudios, y a causa de que pues, se cerró Aviñón por la pandemia cuando estaba la peste negra. Entonces pues
Esto siguió un rato y después, años después, ingresa a la Universidad de Montpellier para estudiar medicina. Pero bueno, lo expulsan de la escuela de medicina cuando, se descubre que era boticario, ya que no se les permitía trabajar a los estudiantes. Entonces, terminó sus estudios o sus exámenes de bachillerato en 1525. Bueno, más adelante, la aparición de la peste bubónica interrumpe otra vez los estudios de este señor, del buen Michel. Y bueno, obviamente viaja por toda Francia siendo ayudante, o más bien asistiendo a los enfermeros a través de mejores formas de alimentar y vestir a la gente que estaba en cama, agua y bueno, también cómo asear bien los lugares donde se tenían a las personas. Llega un momento en el que mientras viajaba, conoce a gente del gremio también, doctores, igual alquimistas, cabalistas, gente que estaba en esa onda, ¿no? Entonces, esto obviamente mediante la clandestinidad, ya que, también había ocasiones en las que prácticas ocultistas eran prácticamente pena de muerte. Entonces, en 1530 regresa a Montpellier para recibir su doctorado. ¡Wow! Está cabrón. Realmente, al momento de ir a recibir su papel, me imagino, llega un momento en el que la persona que estaba a cargo de la universidad, pues dijo que en él, porque descubrió que anteriormente era boticario, y pues esto está prohibido en los reglamentos de la universidad. Entonces, ya después este señor vuelve a ejercer ya como boticario, ya al final de cuentas no había de otra. Más adelante, en 1531, Julio César Escaliguero, también como Julio César Escaliguero, en la tradición literaria española, acude al pueblo, lo invita y acude al pueblo de Agen, donde se casa con una mujer que, el nombre aún no se llega a un acuerdo, pero se dice que era Ana de Cabrejas, una joven de Cataluña, y también se dice que era Henriette d'Encausse, perdonen la pronunciación, pero entre estos dos nombres se encuentra el debate, pero tuvo 2 hijos con esta persona, haya sido quien haya sido, ¿no? En 1537 se muere su esposa y sus 2 hijos, desgraciadamente, a causa de la peste bubónica, es lo que se presume. Se vuelve a casar el señor, esta vez en 1547 se casa con una viuda de mucho dinero llamada Anne Ponsard Gemel. Durante este tiempo, Michel se empieza a alejar de la práctica de la medicina y empieza su acercamiento con lo oculto. Entonces, ahora sí ya viene lo bueno. En este caso, ya se empezaba a hablar de una supuesta habilidad para ver las cosas del futuro, ¿no? Entonces, empieza a escribir almanaques cada año, en el que se publica en 1550 el primero, y en donde empieza a utilizar su nombre, la versión latina de su nombre real, o del original, no la copia, el original, y se refiere a él como Nostradamus. En este caso, tuvo éxito y siguió redactando las publicaciones. Entonces, posteriormente, cuando ya llega a escribir su ópera magna, llamada Las Profecías, recibió críticas, ya que mucha gente empezó a decir que esa información la pudo haber obtenido del demonio, y lo llegaron a catalogar como hereje. Entonces, había otro lado de la oposición, había otro lado, los opositores, otros sectores de la sociedad que decían, está chido, y pues prácticamente le consideraban como una obra auténtica, ¿no? Entonces, incluso llegó a ganar admiración por la realeza, en este caso, Catalina de Medici, quien era esposa de Enrique II, logra leer parte del contenido de lo publicado de este señor. Entonces, lo invita a París y pues ya como todo
todo el mundo haría, ¿no? Preguntar, ¿qué me depara el futuro, no? Pero en este caso pregunta por sus hijos a través de los horóscopos. En este caso, pues bueno, ya cerca de sus últimos años, pues bueno, en Salón de Provence, Nostradamus sufría, al parecer, problemas de insuficiencia cardíaca, gota y artritis. Y bueno, hacia el 66, bueno, en 1566, ya se complica esta situación, la gota, y pues se convierte en edema cardiopulmonar que prácticamente lo lleva a su muerte. Entonces, cerca de 1566 hizo llamar a Rocher, un notario, para redactar su testamento. Y en este caso, el 2 de julio de 1566, su secretario John de Chavigny pues, lo encuentra muerto de un ataque cardíaco, ¿no? Bueno, pues ya muerto, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un breve resumen de la historia de este señor tan famoso. Y pues bueno, ahorita vamos a pasar a las profecías, pero era necesario conocer qué había sido de la vida de este señor. Entonces, bueno, pasamos a las profecías. En este caso hay muchísimos lugares en donde se relaciona a Nostradamus y sus profecías con eventos que han sucedido en la historia relativamente reciente. Y mucha gente alega o presume que estos han concordado precisamente y que son una... ¿cómo se puede decir? No sé cómo decirlo. Un referente claro de aquellas cosas, ¿no? De aquellos hechos. Pero bueno, vamos a leer un poco. Por ejemplo, hay un lugar que encontré. Predicciones para el 2023 de Nostradamus. En este caso vamos a leer algunas y ya vemos el texto original. Y bueno, ya tú decidirás si tiene sentido o no. Entonces, bueno, al parecer para este año, para 2023, una de las posibles predicciones se relaciona con la bomba nuclear que provocará cierto cambio climático y obviamente una reducción de la población en Europa y bueno, también donde morirá mucha gente, ¿no? Aquí la relación directa del texto que ponen acá, de donde se sacó, o el fragmento. Bueno, recordar que este señor en su libro, en su publicación de profecías, pues tal cual, las profecías, vienen, se les denomina centurias y son pues prácticamente 4... vienen en cuartetas. Entonces, si quieres buscarlas, están prácticamente pues, en internet, las encuentras en cualquier lado. Entonces, se llaman las centurias de Nostradamus. Pero que en esencia son mensajes cifrados, mensajes crípticos que no te dicen en específico así como, bueno, va a caer una plaga en tal, o va a caer una bomba en tal lugar, en tal año, ¿no? En un chingo de tiempo después. No, más bien son como cuestiones que se especula que en esencia son cuestiones disfrazadas por el contenido oculto que podría considerarse, ¿no? La adivinación, la profetización puede ser visto como a veces cosas del demonio. Y más en esa época, ¿no? Que estaba más fuerte la persecución a quienes compartían esos conocimientos. Entonces, bueno, entender también de dónde viene ese ¿por qué está tan enredado el texto, no? Pero bueno, el texto en sí, que vaticina la explosión de la bomba atómica, nuclear, perdón, dice: durante 40 años no aparecerá el arco iris, durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Pues podemos diferenciar dos grandes grupos de personas. Por un lado encontramos aquellos que pues, realmente al leerlo nos quedamos como ¿qué? ¿Qué pedo? No entendí nada. Y realmente no lo puedo relacionar con nada de mi alrededor. Pueden ser por muchas cuestiones. Primero,
Desconozco muchos eventos a nivel mundial o personajes célebres actuales que tengan relevancia en el contexto socioeconómico, político y demás, que tengan forma de modificar o tener impacto en la sociedad, y no solo en el país en el que se encuentran, sino a nivel global. Entonces pueden haber muchas cosas, ¿no? Y puede haber otro grupo de personas que, pues, al escuchar eso, pues digan, clarísimo, ahí está, ya lo vi. Entonces, pues yo creo que me quedo en el primer grupo. No entendí nada y realmente suena muy, pues muy abierta a interpretación. Y aquí es donde debemos de tener cuidado, ¿no? Evidentemente el ser humano va a tratar de relacionar cosas a su entorno, a su actualidad. Y es lo que se ha dicho mucho al respecto. En este caso se dijo también que Nostradamus predijo el COVID. Se dijo también que Nostradamus predijo las guerras mundiales. Leyendo los párrafos, bueno, ahorita pasaremos a eso. Leyendo los párrafos, las cuartetas, pues bueno, sí se presta a una interpretación muy ambigua a veces, ¿no? Hay que ser muy clavado en historia, ser muy clavado en algunos cuestiones muy, muy profundas realmente de la historia para poder tener una referencia clara de lo que podría ser la relación con estas cuartetas. Entonces, otra predicción. 7 meses de la Gran Guerra, gente muerta por maldad y debido a lo que está pasando, bueno, esto es algo de actualidad y que, pues bueno, aquí no necesitamos ser, pues, profetas para vaticinar que, pues, el resultado de cualquier guerra, pues, siempre va a ser negativo, ¿no? Y que ese conflicto, pues, al ser violento, pues, puede escalar a proporciones, pues, épicas. Entonces habla también sobre lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y que esto puede desatar una tercera guerra mundial que al parecer podría durar 7 meses con armas que, bueno, sí, pues nos darían la madre a todos, ¿no? Entonces, armas de gran potencia y que en este caso el texto, de acuerdo con lo que aquí dice en esta página que es información.es, sociedades, Rouen y Bruges no caerán ante el rey, por lo que estas dos ciudades se podrían salvar de la destrucción, pero París no correría la misma suerte. Parece que no le agradaba tanto París, pero eso es al parecer algo referente a eso. Realmente no es tan claro en la forma en la que lo dice, ¿no? Va a haber una guerra y pues va a morir mucha gente, ¿no? Pues eso ya lo sabemos de entrada, ¿no? Muere gente en las guerras. Y si hoy en día vemos el contexto del potencial armamentista, si se dice así, pues podemos darnos cuenta que cada vez las armas pueden matar a más gente, ¿no? Entonces, eso no es tan complicado de ver, ¿no? De predecir. Pero bueno, también dar crédito porque pues era un señor que vivió hace un chingo de tiempo. Entonces estamos hablando de los 1500 y tantos. Entonces no había forma de, pues, ver algo así, ¿no? Pero en su momento también ya habían existido guerras. Ya se tenía la noción de que las guerras pues provocan muchísimas bajas, muerte y desolación a su paso, ¿no? Entonces hay cosas ahí que ir tomando con cautela, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, aquí otra profecía dice: en Estados Unidos, Nostradamus dice que habrá conflictos, inestabilidad, descontento social durante el 2023 y también un nuevo orden mundial, que eso también está muy en boca de todos actualmente. Bueno, desde hace varios años está sonando esas palabras, nuevo orden mundial. Entonces, bueno, ya luego hablaremos más de sociedades secretas, pero y de cómo controlan al mundo, ¿no? Estamos hablando de lo que va a pasar en específico en un lugar, en un país. Y dice, donde un hombre y una mujer trabajarían juntos para mejorar la situación mundial, aunque esa coalición no duraría mucho tiempo. Ahora, vamos a buscar cosas relacionadas con eso.
aquí... bueno, vamos a ver. Ahora, ya estamos viendo lo que va a pasar. Pero, bueno, las personas que le han dado crédito a estas... pues a estas predicciones... un ejemplo de lo que han relacionado ha sido, por ejemplo, en este caso, la muerte de Enrique II. Y en específico en la Centuria 1, en la cuarteta 35, hablaban una referencia así. Bueno, y aquí ya vamos a ir hablando más sobre... ¿tiene sentido? ¿No? ¿Es querer adaptar el texto a la actualidad? ¿O querer ver cosas donde no hay? Bueno, ya tú decidirás al final. Pero bueno, aquí está la información. En este caso, Centuria 1, 35, la muerte de Enrique II. El león joven superará al viejo, en campo bélico por singular duelo. En jaula de oro los ojos le atravesará. Dos choque uno, después morir de muerte cruel. Bueno, hay unas que están a veces mal, o que no están completas, pero en esencia es la idea. Y aquí se da el contexto histórico. El 29 de julio de 1559, en el festejo de la boda del rey de España con Isabel, en este caso el hijo, la hija del rey de Enrique II, el rey de Francia, participa en los torneos que se celebraron en ese lugar. En este caso, el primero, bueno, en este caso en el primer duelo sale victorioso, pero en el segundo... el conde de Montgomery le clavó una enorme astilla de lanza que le atravesó un ojo y murió pues después de 10 días. Entonces, bueno, hay cosas ahí que también dices, bueno, puede ser probable, pero la imaginación también puede ir de la mano. Esta sí es un poco más clara, ¿no? Es como... en la jaula de oro los ojos le atravesará. Y ese señor pues murió porque alguien le atravesó un ojo. Entonces, bueno, complicaciones de esto. Entonces, pues bueno, hay ahí una relación que podría ser probable, ¿no? Entonces, otra es sobre Napoleón. En este caso, habla de la Centuria 1 en la cuarteta 60. Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con qué gente se alía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. Y hasta es poético, hasta eso suena como prosa. Napoleón, bueno, en este caso, nace en Italia, cerca de Italia, en Córcega. En este caso, pues esta isla fue anexada a Francia y él nació el día después de esto. En este caso, lo declaran emperador de Francia por el Senado y construye su imperio, pero pues, obviamente fue un imperio sangriento. Francia pierde gran parte de su imperio también. Después se comenta que estas batallas Sí, en este caso las batallas fueron muy, muy crueles, muy sangrientas. Y se murieron muchísimas personas. Entonces de ahí puede surgir el apodo de carnicero. Entonces, bueno, pues también es otra ahí... Esa puede ser un poco más amplia, ¿no? No es específico. Pero tal vez la relación más clara que se podría ver ahí sería lo de carnicero. Y pues bueno... No estoy tan convencido en ese momento. Digo, claro, soy una persona que lo ve desde afuera y no está tan clavada en historia, no está tan metida en este tipo de temas o no está tan al tanto de muchos datos que pueden hacer la diferencia en la interpretación de estas centurias. Otra, por ejemplo, la caída del avión en los Andes. Eso fue un hecho histórico muy, muy cabrón. Incluso, si mal no recuerdo, esa tuvo película. Pero bueno, este se da en la Centuria 2, cuarteta 75. La voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del respiral suelo. Tan alto se elevará del grano la tarifa que el hombre del hombre será antropófago. Pues aquí ya estamos viendo pues, lo último, ¿no? Que es el hombre pues se volverá caníbal en esencia, ¿no? Y pues bueno, aquí lo relacionan directamente con el suceso que
sucedió en el 72, 13 de octubre, con 40 jugadores de rugby desde Uruguay iban para un amistoso en Chile, y este avión se estrella en la cordillera de los Andes, en este caso en el Monte Hilario. En este caso pues ya hubo una cuestión de canibalismo ahí, ya que se tuvieron que alimentar de los cuerpos de los compañeros que ya habían muerto. Entonces, bueno, esta puede ser otra relación probable también. Esta sí es un poco complicado, ¿no? Ya que lo que se puede relacionar, pájaro, pues podría ser pues el avión, indudablemente, ¿no? Sobre el cañón. Pues sí, puede ser un cañón, una cordillera o un cúmulo de montañas o algo así. Lo que sí, bueno, la única que sí queda como medio fuera, tan alto se elevará del grano la tarifa, o tal vez es parte de la alimentación, parte de algo de comer, entonces pues no había más que comer, pero también puede ser interpretado de muchas maneras, también es como, tal vez en algunos lugares todo está muy caro. Esa es una interpretación desde afuera, ¿no? Está muy caro, así que pues bueno, es más fácil, me como a mi prójimo. Entonces, este tipo de cosas se repiten en lo relacionado con Nostradamus. Son muchísima información que viene en su libro. Y es ahí en donde, si quieres investigarlo, seguir leyendo y ya sacar tus propias conclusiones, también pues es muy válido. Se dice también que predijo el COVID, que predijo la caída de las Torres Gemelas, las guerras mundiales. Y bueno, realmente aquí es... no, bueno, en lo personal... Bueno, ya se nos acaba de ir el video. Pero bueno, seguiremos en audio. Aquí en lo personal... es un poco complicado, ya que no podemos tomarnos tan al pie de la letra todo lo que sucedió ahí. También hay que tener en cuenta que el ser humano siempre busca completar cosas, siempre busca adaptar y darle sentido a lo que está pasando a su alrededor. Entonces, también ahí nos enfrentamos a la cuestión de querer creer a huevo. Perdón, y también es como... querer adaptar eso que está ahí a lo que está pasando y lo que conozco. Porque hay esa necesidad también. Es decir, el ser humano siempre busca una justificación a su presente, a su realidad, a lo que hay alrededor de él. Y de alguna manera, pues si esto se presta, pues bueno, también lo vamos a utilizar. Es parte de aquello que siempre nos ha fascinado, la predicción del futuro y saber si nos espera buena fortuna o mala fortuna. Entonces... esto es un ejemplo muy claro de todas estas partes, ¿no? También las dudas que surgen son... bueno, en dado caso que sí, que Michel, que Nostradamus haya tenido la capacidad de ver cosas... bueno, ¿existió algún método para hacerlo? En este caso, que tenía visiones, sueños, no sé, un pensamiento que le llegó de la nada al estar escribiendo las centurias... y se dejó llevar, no sé, el uso de sustancias, tal vez, un estado alterado de conciencia, no lo sé. Inspiración divina, si quieres verlo así, cualquier cosa. Entonces es algo que no vamos a conocer porque, bueno, pues ya se murió, ¿no? Y al parecer no hay nada que revele a ciencia cierta, pues, qué fue, ¿no? Pero... leyendo un poquito aquí más por ejemplo, en el inicio de las centurias... hay algo que nos da una pequeña pista. Bueno, voy a leer la primera, la segunda, tercera, cuarta. Bueno, así las 3 primeras. En donde más o menos se da una idea, ¿no? De lo que pudo haber pasado. Y empieza así, cuarteta 1. Estando de noche absorto en mi secreto estudio, sentado solo sobre un sillón de cobre, pequeña luz que de las soledades brota, hace decir lo que no se ha esperado en vano. Cuarteta 2. Vara en mano, puesta en medio de branco, moja de la onda el pie y el borde. Un temor y una voz se agitan por las mangas, divino resplandor. Dios se asienta al lado. Cuarteta 3. Cuando la litera del torbellino derramada, y estarán los rostros con sus manos cubiertos, la república por nuevas gentes
vejada. Entonces juzgarán al revés blancos y rojos. Bueno, ya ahí estamos más... ya empezaríamos a hablar de las relaciones con los hechos históricos, ¿no? Pero ese al menos, ese primera cuarteta y la segunda, como que podrían ser un indicio, ¿no? De tal vez fue inspiración divina, no lo sé, tú podrías llamarlo como quieras, ¿no? Podrás creerlo o no, pero bueno, al final de cuentas ha recibido mucha atención, hay gente que afirma que sí, le ha atinado muchísimas veces. Hay gente que, pues bueno, igual pone en duda ese poder de adivinación o de predicción o de ver el futuro. Entonces, pues bueno, creo que habrá que seguir estudiando esto, ¿no? Habrá que seguir estudiando las centurias y todo esto para poder tratar de entender un mensaje oculto tal vez. Recordemos, como ya lo comenté hace ratito, esto está cifrado de alguna manera, quiero pensar, para evitar... pues ser perseguido por otros, pero de alguna manera hay mucho que descubrir todavía, ¿no? Entonces, al final de cuentas quedamos prácticamente en donde empezamos. ¿Será cierto o no será cierto lo que viene para el 2023? Bueno, de la mano de lo que puedes encontrar en estos textos. Pero bueno, también no hace falta ser un vidente, un profeta o un adivino para vaticinar lo que ya se viene. Bueno, en este 2023 ya estamos viendo los efectos de muchas cosas. Por ejemplo, el cambio climático, problemas con la industria de alimentos, la Tierra se está erosionando cada vez más, la temperatura en el planeta está subiendo cada vez más, la escasez de recursos, sobrepoblación, guerras que están muy a la mano. Y bueno, todo esto, pues bueno, ya estamos dándonos una idea de lo que puede acarrear, ¿no? Lo interesante sería, pues bueno, ahorita ya dejar de ver al pasado para ver quién dijo qué y pues sorprendernos con eso y pues más bien ponerle manos a la obra y tratar de solucionar lo que se puede solucionar en este momento, ¿no? Que de alguna manera esto es como de, si alguien lo dijo en el pasado, lo predijo, pues esto ya nos va a llevar la chingada. Pero de alguna manera es como escapar de la responsabilidad de, bueno, ya no hay nada que hacer, entonces pues ya lo dijo que iba a pasar así, pues ya dejémoslo así, ¿no? Entonces, pues esa es la bronca, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir investigando este desmadre. Tú por tu cuenta puedes seguir investigando también. Saca tus conclusiones. Igual, si te interesa, dejarlo en los comentarios ahí. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que sea cierto? ¿Crees que no? Ya, al final de cuentas depende de ti, ¿no? Entonces, aquí ya expusimos un poco de lo que estaba pasando, de lo que se dice, de dónde se sacó. Y pues bueno, ya veremos si se cumplen o no. Y también si lo que se dijo encaja con esto o fue muy forzado lo que estamos queriendo encajar con la realidad, ¿no? Pero bueno, ya al final de este año pues podremos decir si pasó, no pasó. Ojalá que lo más cruel, sangriento no pase y que lo que nos vaya a llevar la chingada tampoco pase, o al menos tan rápido. Pero de que va a pasar, va a pasar. Entonces, pues bueno, ya al fin de año veremos qué show. Pero bueno, esto ha sido todo por el momento. Yo soy Michelle. Me despido y bueno, que el conocimiento nos ilumine a todos. Nos vemos a la próxima. Ok, terminamos nada más con audio porque el video ya se cortó hace mucho.